Dios les bendiga en esta mañana, en esta tarde. Es una bendición poder estar nuevamente en la casa del Señor, a pesar de las situaciones que están pasando en nuestro diario vivir, en nuestro día, hoy en este tiempo. Pues es una bendición de alguna manera seguir compartiendo la palabra, seguir compartiendo el evangelio. A los que estamos aquí y a los que están en casa también, que nos ven a través de las pantallas, ya sea del celular, de la tableta, o si tienes un Smart TV, pues puedes estar desde la sala de tu casa viendo esta predicación. Hoy te quiero compartir un tema que en la semana Dios trajo a mi vida y yo sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros, tanto los que estamos, los poquitos que estamos aquí y el resto que está en casa. ¿Por qué no oramos? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, mi Dios, en este momento por esta oportunidad que tú nos das de estar en esta casa, Señor, que es tu casa, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que están pasando en nuestro mundo, Señor. Tú nos das aún esta libertad de poder compartir tu palabra y poder transmitir, Señor, tu palabra a través de las redes sociales. Te pedimos que este mensaje llegue a las personas que necesiten escuchar este mensaje, Padre, en este día. A ti damos gloria, a ti damos honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esperemos que cada uno de los que se encuentren aquí y en casa se encuentren muy bien. Como hablamos y como dijimos ahorita al inicio, pues son tiempos de dificultad, tiempos de incertidumbre, donde las personas, donde la gente incluso no sabemos cómo reaccionar ante todo lo que está pasando, y más aquí en Estados Unidos, de que vas a la tienda y quieres ir a comprar agua, ir a comprar papel de baño y pues no, no te encuentras absolutamente nada, ¿verdad? Pero le damos gracias al Señor que de alguna manera Él sigue siendo nuestro proveedor, Él sigue siendo nuestro sustento, Él sigue siendo nuestro todo. Y la palabra nos enseña, la palabra nos alienta a que tenemos que estar confiados en el Señor. En este tiempo hay versículos y hay pasajes bíblicos que mucha gente lo saca, lo postea en las redes sociales. Y yo quiero iniciar leyendo uno de ellos que se ha vuelto muy conocido y tal vez el más leído en estas últimas 2 semanas, que es el Salmo 91. Quiero iniciar con ello para de ahí ir al mensaje de lo que el Señor nos dio en este día. Y quiero comentarte algo. El mensaje que vamos a hablar en este día va a ser un mensaje corto, pero quiero que lo veamos de una perspectiva o de un punto profético. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar, o qué es lo que Dios nos quiere enseñar, o qué hay detrás de todo esto que ha estado sucediendo? Y lo interesante es que nos han puesto en todos en cuarentena. El tema de la predicación de este día es cuarentena. ¿Y qué simbolismos o qué significados tiene esta palabra? Eso es lo interesante, eso es lo que quiero que nosotros este día veamos. Y quiero que vayamos al Salmo 91. En el versículo 1, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué interesante, porque aquí nos dice el que habita al abrigo del Altísimo. Y a veces pudiéramos leer este mensaje y pudiéramos decir, o a lo mejor no entender cómo que el que habita al abrigo del Altísimo. Decimos abrigo y nos imaginamos un abrigo de pieles, ¿verdad? Pero aquí la palabra, y en este versículo 1, nos está queriendo dejar saber que nosotros tenemos en nuestro hogar hacer una habitación, que Dios sea nuestra habitación, en la cual, así como cuando venimos de viaje o venimos cansados, lo único que queremos hacer es llegar a casa. Lo único que queremos hacer es llegar a nuestra habitación, a nuestra recámara, tirarnos a la cama y poder dormir, poder descansar. ¿Sí o no? ¿Cuántos que andan fuera les ha pasado eso, que quieren llegar a
a su cama, ¿verdad? A su recámara. De la misma manera el Señor nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos está queriendo dejar saber que tenemos que hacer que en real manera nuestro hogar sea la habitación de Dios, y que tú y yo deseemos y que tú y yo lleguemos y descansemos en su presencia. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién tenemos que confiar en este tiempo? En Dios. Aquí nos lo está diciendo. Descansar en Dios, confiar en Dios. Y luego viene lo interesante de estos versículos. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, dice. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Luego nos dice, no temerás al terror nocturno. Qué interesante esta palabra o este renglón. Cuando hablamos del terror nocturno de niños, ¿a cuánto les daba miedo la oscuridad de niños? ¿Verdad? Yo pienso que a algunos ya todavía de grande les sigue dando miedo. Dice, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y luego la palabra todavía nos sigue dando otra promesa. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y nuevamente, fíjate, y al Altísimo por tu habitación. ¿Qué podemos entender de este pasaje que el Señor nos está hablando? Que nosotros tenemos que hacer que Dios sea nuestra habitación. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de este tiempo? 40 días, ¿en dónde? En tu casa. No sé si estamos entendiendo ahora de un punto espiritual. ¿Dónde debe ser nuestra habitación? En Dios. Y aquí lo interesante es esto. Nos está diciendo pasar 40 días, cuarentena, en casa, en su presencia. Y ahorita voy a hablar un poco sobre los significados que tiene que ver, y es muy interesante lo que vamos a hablar de aquí en los siguientes minutos. Dice, no te sobrevendrá mal, en el versículo 10, ni plaga tocará tu morada. Así es que quiero que sepas y entiendas esto. Quiero que estés tranquilo, porque la palabra nos dice que ninguna plaga tocará tu casa, ninguna plaga tocará tu morada, ninguna plaga tocará tu vida, ninguna plaga. Y tenemos que estar confiados en el Señor. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto, fíjate bien, su amor, yo también lo libraré. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Dice, por cuanto en mí han puesto su amor, yo los libraré. Si tú y yo amamos al Señor, el Señor nos está diciendo, aquel que ha puesto su amor en mí, yo lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y termina los siguientes 2 versículos diciendo de esta manera, me invocarán y yo les responderé. Iglesia, hermanos, en este tiempo, lo que tú y yo tenemos que hacer en estos 40 días de estar en su presencia es invocarle. Dice, invocarle. Invócame y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Y termina diciendo, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo saciaré. ¿De cuánta vida? De larga vida. ¿Cuántos quieren vivir hasta viejitos? Yo sí, aunque tengo 39 años, yo todavía quiero tener otros 39 y otros 39, si el Señor nos da la oportunidad. Ahora quiero aprovechar ya los minutos que me quedan, los próximos 10 minutos aproximadamente, quiero mencionar
ciertas características o simbolismos de lo que tiene que ver el número 40. En la Biblia, cada vez que aparece el número 40, hay un simbolismo y un significado de cambio. Y es súper, súper, súper interesante este punto por la siguiente razón. Que cada vez que la palabra tiene que ver con el número 40, algo va a suceder. Algo va a pasar. Y a nosotros se nos ha dicho que tenemos que entrar como familia, como iglesia, de diferente manera nos lo han dicho tanto el gobierno, tanto la Secretaría de Salud. Dice cuarentena, y esto es algo profético. Significa, el número 40 significa cambio. Así que si nos mandan a cuarentena, ahí les va. Disfrútalos con los tuyos. Si tienes la oportunidad de saltar familiar juntos, será de mucha bendición y verás los cambios. El día de anoche llegaron unos chicos a la casa y pudimos tener un momento de intimidad con el Señor. Llegaron con la guitarra, sacamos el piano, el cajón, entonamos unos cantos, de ahí la pastora nos dio una pequeña palabra, de ahí oramos y al final en la televisión pusimos unos cantos de adoración y fue un momento precioso, 35 minutos de un devocional donde pudimos disfrutar la presencia del Señor. Será de mucha bendición si tú te animas a tener este tipo de encuentros con el Señor y vas a ver, como te dije, los cambios que Dios puede hacer en ti, en tu casa, en tu vida. Y la palabra nos dice que todos los que aman a Dios, todo esto nos ayuda para bien. Viene lo interesante aquí. Si sumamos, ¿en qué año estamos viviendo hoy en día? ¿Qué año es? 2020. Y si lo ponemos 2020, 20 más 20, ¿cuánto es? 40. O sea, nuevamente aquí vamos a entrar a esto. Híjole, santo, qué interesante. Y ¿sabes qué? Que sea lo que el Señor quiera. 40 días para una liberación espiritual, inclusive en nuestra nación, tanto en México y en Estados Unidos. Híjole, bíblicamente el número 40 tiene una relevancia notable. ¿Cuántos se acuerdan del diluvio? ¿Cuánto tiempo tuvieron que pasar en el arca? A ver si se acuerdan. ¿Cuántos días? 40. Va a tener que dar clases del arca de Noé a ustedes. 40 días. Cuando Moisés desafió a Israel y cuando Jesús estuvo 40 días también en el desierto, se metió en ayuno, en oración, y como resultado, después de cada uno de estos acontecimientos, hubo una transición, hubo un cambio, al igual que ocurrirá a nuestras vidas después de que tú y yo nos metamos estos 40 días en la presencia del Señor. 40 días duró el diluvio, 40 años duró el éxodo. Jesús fue tentado después de 40 días de ayuno. Después de su crucifixión, Cristo se apareció a sus discípulos después de 40 días. Híjole. Ay, santo Dios. Sé que a la cuarentena que nos está mandando el gobierno, puede o no puede ser literal 40 días, pero el número 40 específicamente en la Biblia llama mucho mi atención en este día. Por ello es que estoy compartiendo esto. 40 días incluso son los que le recomiendan a una mujer para reposar después de haber dado a luz. Híjole. Entonces, ¿qué hay con la Biblia y el número 40? Hay un grupo de teólogos que piensan que el número 40, como lo dije al inicio, representa cambios. Híjole, cambios.
Creo que el Señor ha estado preparando todo este tiempo y ha permitido en cierta manera que llegara a la vez o a su vez esta plaga. y me recuerda y me lleva a la Biblia que cuando Moisés viene y es usado por Dios para sacar al pueblo de la esclavitud y habla con Faraón, viene y llega una plaga. Y hubo una promesa de parte de Dios para que cuidara y cubriera a los hijos del Señor, del pueblo de Israel. Y esta plaga iba a matar a los primogénitos de todas las familias que estaban ahí en ese entonces. Pero Dios fue tan bueno que lanzó esta promesa y les dijo: hey, refúgiense en sus casas, en sus hogares, y con sangre de sacrificio pónganlo en los linteles de sus puertas, en los marcos de sus puertas, para cuando pase la peste destructora, la muerte, no toque, no entre a sus hogares. Y literal, eso es lo que está pasando en este tiempo. No es por alarmar, no es por asustar en lo absoluto, porque ¿qué sucedió después de que pasa esta peste destructora en Egipto? Es cuando viene la liberación del pueblo de Israel. Yo siento en mi espíritu, hermanos, yo siento en mi espíritu, iglesia, que después de estos 40 días va a haber una libertad tremenda en la iglesia, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes se había visto. Sabemos todos que todo esto que ha estado pasando es profético, es apocalíptico también a la vez, pero nos está dejando saber el Señor que su venida está pronta. Yo te puedo asegurar que después de estos 40 días, Dios va a empezar a hacer cosas sorprendentes en tu vida y en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida de aquellos que busquen su presencia. Yo te animo que en estos 40 días habites. ¿Con quién dijimos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo te invito a que tú habites en su presencia. Que este tiempo, estos 40 días que ya han pasado, casi una semana, que ya se nos está yendo, ha sido difícil, ha sido duro para algunos porque no pueden aguantar tanto tiempo estar encerrados. Pero yo te animo a que disfrutes este tiempo con tu familia. Enamórate más de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, aunque a lo mejor no los puedas ver. Disfruta en familia, disfruta buscando al Señor, disfruta esas comidas que no has podido hacer. De alguna manera Dios está dando este tiempo para que nos unamos como familia y busquemos su presencia. Y después de esto, Dios traerá una libertad a nuestras vidas y la presencia y el Espíritu de Dios se va a mover como nunca antes se había movido. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar en tu casa, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir el mensaje, Señor, a través de las redes sociales. Yo te pido que tú sigas tocando nuestras vidas, que tú sigas tocando nuestros corazones. Quita todo temor, quita toda incertidumbre, Padre, y que podamos estar confiados solamente en ti, en tu presencia. Gracias por lo bueno, por lo bello, lo precioso que tú eres. Gracias porque hasta el día de hoy no nos ha faltado nada. Gracias porque hasta el día de hoy podemos seguir sintiendo tu presencia. A ti damos gloria y a ti damos honra en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Es una bendición, como lo dije al inicio, poder compartir la palabra con ustedes. Dios les bendiga. Que el Señor vaya con ustedes, esté con ustedes en el nombre de Jesús. Amén.